Amén y amén. Que el Señor me los guarde y los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Hechos capítulo 28, versículo 1, dice así: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo se había encontrado juntamente con todos los que navegaban con él en una situación muy crítica, en una tormenta, la cual le llama aquí la Biblia Euroclidón. Por más de 15 días estando en alta mar, y recordarán el último mensaje que hablábamos sobre esto, la nave se hizo pedazos. Dios ya había dado palabra que ninguno iba a fallecer, lo cual ellos lo creyeron fuera de la lógica humana. Sin embargo, la lógica de Dios siempre responde. Y vemos que todos se salvaron y llegaron a una isla. Ellos no sabían cuál era el nombre. Y en el versículo 1 que hemos leído, nos dice que la isla a la cual ellos llegaron, se dieron cuenta que era la isla de Malta. Pero después de haber escapado de la muerte en ese huracán en el Mediterráneo, claro, ellos llegaban con mucha necesidad de alimento, especialmente de tener un poco de calor, ya que estamos hablando, era aproximadamente allá por el mes de noviembre, estamos ya entrando prácticamente casi al invierno en esa época, y el agua estaba muy fría, después de haber pasado 14 días prácticamente en ayuno. Por supuesto no había suficientes calorías en el cuerpo, y ellos llegaron ahí nadando, y otros que no podían nadar llegaron flotando. Entonces casi quizás estaban bajo una hipotermia. Ellos necesitaban calor. Entonces Pablo, juntamente con los demás, fueron a buscar algunas ramas, y Pablo llevaba unas ramas secas, y cuando él deposita las ramas secas en la fogata, dice la Biblia que una víbora sale de en medio de la fogata, escapando del fuego, y se le prende en la mano del apóstol Pablo. Entonces es algo insólito. ¿Por qué? Porque Pablo se escapó milagrosamente de morir en el mar, y ahora, cuando aquí una isla que daba la bienvenida, un lugar de esperanza, ahora vemos a una amenaza a muerte a través de una víbora. Por supuesto, los nativos de aquel lugar sabían qué clase de víbora era, y era totalmente venenosa. Por eso ellos esperaban que se hinchase o que muriese de repente, porque ellos sabían que nadie se podía escapar de ese veneno.
Entonces uno comienza a analizar y dice, bueno, se escapa del mar. Ahora, en el momento cuando parecía que era el tiempo de reposo y de descanso, ahora tiene que entrar en otra clase de batalla. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así. Ha salido de un problema financiero, de un problema de salud, de un problema matrimonial o de cualquier otra clase de problema moral o espiritual, y de repente después, cuando usted ya está en victoria y usted dice, bueno, ahora voy a descansar un poco de los problemas, y de repente viene otro problema, pero un problema que tiene también la misma capacidad de quitarle la vida, de quitarle la paz, de quitarle el gozo, como los anteriores. Y vemos esta situación, hermanos, de esta víbora, donde prácticamente era una oposición de Satanás para que Pablo no fuese a predicar a Roma, porque Dios le había así encomendado esa tarea. Ahora, pero yo no me quiero enfocar tanto en el caso de ese milagro físico, pero hay un milagro de carácter espiritual que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Porque los nativos, al ver que Pablo se escapa del mar, pero ahora hay una víbora prendida en su mano, ellos hacen una evaluación. Y es una evaluación que ellos la llevan a cabo en base al determinismo que ellos habían abrazado. Ellos estaban prácticamente juzgando al apóstol Pablo como un criminal, como un asesino. Y por eso se escapó del mar, pero la justicia no lo suelta. Y ahora por eso es que hay una serpiente prendida en su mano. O sea que estamos hablando de que ellos estaban haciendo una evaluación en base a lo que conocemos como las maldiciones. Entonces cuando hay una acusación, hermano, la acusación lo que hace es sembrar duda acerca de lo que soy y lo que tengo en Dios. La acusación puede llevar en un momento dado a autoacusarnos, puede también llevarnos a una tristeza, a una depresión, a un abandono de las responsabilidades que tenemos, neutraliza las capacidades, y además de eso, Satanás ocupa todo esto para traer pensamientos, y en algunos casos pensamientos hasta de muerte. Sin embargo, Pablo se escapa del veneno físico, pero también del veneno espiritual, a través de la acusación. Estos hombres, en lugar de realmente darle la bienvenida y considerarlo realmente que esto era un milagro, ahora están diciendo en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. O sea, ellos ya habían llegado a una conclusión. ¿Y qué atrevimiento es esto? De juzgar a una persona que no conocen y lo juzgan como un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. En otras palabras, este hombre merece morir sin que ellos conocieran la causa de él. Hermanos, una de las herramientas o instrumentos que Satanás ocupa, lo ha usado a lo largo de la historia. De hecho, el nombre diablo significa el acusador. Es una de las tareas que Satanás ocupa continuamente para poder desanimar y sobre todo robar la fe de una persona. Pero ¿qué hizo Pablo? Cuando esa víbora estaba prendida en su mano, mientras los demás lo juzgaban, se sacude la víbora en el fuego, y después de esperar un tiempo, los nativos cambiaron de opinión. Esperaban que se hinchase o que cayese muerto, y al ver que no sucedía nada, dijeron, es un Dios. Hermanos, si usted está siendo víctima de falsa culpabilidad, que puede ser su esposo o su esposa, o los hijos, o los padres, o un compañero de trabajo, o cualquier otra persona, o el mismo Satanás, o usted mismo se está culpando de cosas que usted no debe, entonces quiero decirle, esta es la hora para sacudirse el veneno de la víbora de la falsa acusación en el poder de Dios. Es por eso que quiero hablar en este momento bajo el tema, sacúdete la víbora de la culpabilidad en el respaldo de Dios. El respaldo de Dios es lo que va a testificar. Una voz del cielo dijo cuando Jesús era bautizado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. La palabra de Dios, el testimonio de Dios es lo que nos defiende a usted y a mí.
Por eso, hermanos, si usted está siendo acusado, usted se siente mal, usted se siente triste, usted se siente deprimido, es más, usted ha llegado a un momento donde ya está tan frágil, quiero decirle que hay poder en la verdad de Dios para sacudirse de esa víbora de una falsa culpabilidad. Por eso, hermanos, quiero que veamos en primer lugar que los ataques del enemigo son sistemáticos. Este es mi primer punto de este mensaje. Los ataques del enemigo son sistemáticos. Viene un ataque en el mar, pero inmediatamente sale del mar, ahora viene un ataque en tierra. Estamos hablando de pocos minutos después de ser rescatado de una crisis muy severa, una crisis de muerte. Esto nos ayuda a evaluar algunas verdades que tengo que considerar y aceptar. Hermanos, hay cosas que en esta historia, como en muchas otras de la Biblia, podemos extraer, y por lo menos quiero mencionarles 6 verdades importantes que debo de considerar y a la vez aceptar. La primera de ellas es que el ser bendecido por un milagro no significa inmunidad a los problemas futuros. Pablo fue rescatado milagrosamente del mar, pero eso no significa que no iba a tener un problema minutos después de haber llegado a la isla. Si usted, Dios lo ha bendecido, lo ha rescatado de alguna situación que usted no podía ser de otra manera, ser salvo, pero Dios intervino milagrosamente, no crea que eso significa inmunidad para que no le vengan problemas. Entonces yo tengo que estar entendido de eso. Segunda verdad es que las pruebas nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Pablo era un hombre que vivía siempre bajo prueba, pero él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, las pruebas nos van a acompañar. Jesús nos lo dijo, nuestro Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces yo tengo que entender a la luz de la Biblia que esto es real. Además de eso, tengo que considerar que cada prueba será una oportunidad para que Dios intervenga, para que otros crean en Jesús. La prueba que tuvo Pablo en alta mar fue para que los demás también creyesen en Jesús. Cuando la prueba que tuvo con esa víbora hizo que los demás creyesen también en el Señor Jesús. Las pruebas que están viniendo sobre su vida, hermano, no solamente nos fortalecen a nosotros, sino también inspiran la fe de otros. Las pruebas hacen que otras personas, al ver que no tiene efecto el veneno que Satanás lanzó sobre usted, que tiene un potencial para destruir, pero a usted lo ha rescatado el Señor, dirán, no, Jesús lo hizo por ese hombre, por esa mujer. Entonces, estamos hablando que cada prueba se convierte en una oportunidad para testificar de Cristo. Otra verdad es que el ser víctima de una cadena de pruebas es mal visto por los que creen que en todos los casos es por maldición. Los nativos, ellos hacen una conclusión en base a ciertas ideas culturales, no bíblicas, sino culturales, y por eso ellos juzgan de una manera irresponsable. Hermanos, cuando usted tiene una cadena de pruebas, algunas personas maduras entenderán, pero otras, quiero que sepa, que esos nativos, que esas personas naturales, lo van a juzgar y le van a hacer ver a usted que usted es una persona que está bajo maldición o que algo está pagando en la vida. Y esa gente se acerca para hacer ese tipo de comentarios. Pero a la vez, otra cosa que yo tengo que también comprender, y es que el convertirnos en testigos del amor y del poder de Dios nos hace blanco del enemigo. Pablo, en el momento que Dios lo rescató del mar y lo rescata del veneno de esa víbora, no solamente era para beneficio personal, sobre todo era para poder ser testigo y declarar que quien lo libró es el que resucitó de entre los muertos y que está a la diestra del Padre y está presente con cada uno de nosotros. O sea que el Dios al cual predicaba Pablo estaba con él para neutralizar ese veneno. Entonces, cuando usted recibe un milagro, usted está testificando del amor pero del poder de Dios para confirmar la fe en el verdadero Dios, porque hay tantos dioses, pero que son falsos. Pero cuando Dios hace algo, ¿quién es el que es glorificado? Cristo nuestro Salvador. Y además de eso, por supuesto, para llevar a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, por lo menos estas 5 verdades tengo que considerar y aceptar,
porque esto me van a acompañar durante toda la vida. Así que bajémonos de la nube donde nos hemos subido. El hecho de ser cristiano no significa inmunidad a las crisis. No significa que nadie nos va a juzgar mal. A pesar de que usted ande en los caminos de Dios, si a Jesús nuestro Señor, siendo Dios y no habiendo pecado en él, lo juzgaron diciendo que por el espíritu de Satanás, de Belcebú, echaba fuera a los demonios. Ahora, si en el árbol verde, dijo Jesús, hacen esto, que no se hará en el seco. Ahora, si yo considero estas cosas, entonces tengo también que evaluar la necesidad de no bajar la guardia después de un triunfo. El triunfo que tuvo Pablo en el mar, maravilloso, pero él no bajó la guardia. Él sabe que estaba en continuo ataque. Usted y yo, hermanos, debemos de entender esto, que si Dios lo rescata de un problema, sea cual sea, un problema espiritual, por ejemplo, que Dios lo sacó de una cadena de pecado, le rompió cadenas, Dios lo sanó físicamente, restauró su matrimonio, lo que sea. Ahora, debe saber esto, que Satanás lo va a atacar continuamente. Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús fue al desierto a orar, Satanás se acercó para tentarlo, inmediatamente después de una bendición, de una victoria. Así que, ¿qué tengo que hacer? Primero, no bajar la guardia. Y para no bajar la guardia, lo primero que tengo que hacer es mantenerme en oración. Orar. Cuando Jesús terminaba las grandes campañas de sanidad divina, de predicación, de enseñanza, y duraban desde el amanecer hasta el anochecer, dice la Biblia que Jesús se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. Hermano, cuando usted ha hecho un buen negocio, cuando usted ha triunfado en la coronación de su carrera, cuando Dios lo ha bendecido espiritualmente, o cuando Dios ha hecho algo maravilloso en su vida, es el momento de estar de rodillas. No es el momento para relajarnos y abandonar nuestra comunión con Dios. No, es al contrario. El lugar más peligroso para un cristiano es estar en las alturas. Es ahí donde cada día debemos de estar de rodillas. Cuando usted lo han promovido en su trabajo, tírese de rodillas, dígale: Señor, gracias, porque Satanás puede tirarle un dardo a muerte. Por eso hay que mantenernos en oración. Jesús, después de las grandes victorias durante el día, siempre estaba orando. Segundo aspecto importante para no bajar la guardia es mantenernos en obediencia o santidad. Hay personas, cuando han recibido un milagro, una bendición de Dios, ¿qué es lo que hacen? Buscan el pecado. He conocido personas que cuando sus hijos se han graduado, ¿qué es lo que hacen? Van a celebrar con tragos, algunos con drogas. ¿Cómo es posible? Si Dios se los ha entregado, le ha dado un regalo. Recuerda una persona, y esto lo contó un gran evangelista que vino acá al país en la década de los 80, hermano Roberto Fierro, que ahora está en la presencia del Señor. Dice que en una de sus campañas un paralítico fue levantado. Fue un milagro tremendo, pero cuando él llegó a casa, ¿saben qué hizo? Bueno, la esposa y sus hijos estaban contentos porque ese hombre después de 5 años no había caminado. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, todos dijeron, bueno, que gloria a Dios por el milagro, estaban tan contentos. Pero este hombre de repente desaparece y empezó a irse a su habitación y empezó a hacer una maleta. Entonces, y dijeron, bueno, quizás nos vamos a ir de viaje, dijeron los hijos. Vamos, ¿a dónde vamos, papá? ¿A dónde vamos a dar? Entonces, él se quedaba callado. Y la esposa se acerca y le dice, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Cuando él terminó de hacer la maleta, le dijo, no, me voy de casa. ¿Y por qué te vas de casa? Me voy con la amante que yo dejé hace 5 años. En lugar de darle gracias a Dios, decidió irse a pecar. Cuando él estaba metiendo la maleta en su vehículo, en ese momento le volvió la enfermedad y murió paralítico. Hermanos, cuando Dios nos bendice con un milagro, busquemos la presencia del Señor. No nos alejemos de su gracia. Es el momento de mantenernos en obediencia y santidad. Entonces, orar, santidad. Claro, si Dios hizo algo, es el momento cuando hay que limpiar el corazón. Tercer medida, hermanos, hay que mantener vivo el propósito de servir al Señor. Porque cuando Pablo fue liberado del poder del mar y el poder del veneno de la serpiente, el propósito de este milagro era seguir sirviendo a Dios, porque tenía que ir a predicar a Roma.
Cuando la suegra de Pedro fue sanada, dice la Biblia que fue a la cocina y le preparó alimentos al Señor y a los que estaban ahí. Ella se puso a servir. Entonces, una de las cosas que yo debo entender, y para estar en estado de alerta, no abandone, oiga bien esto, cuando Dios le hace algo, un milagro, es para que le sirvamos. Si Dios le sana el cuerpo, ¿para qué? Es para que este cuerpo le sirva al Señor, hasta donde estire el hule en el nombre del Señor. Entonces, si vamos hermano, a recibir una bendición financiera, un nuevo trabajo, una promoción digamos, en cualquier área, pues por supuesto, todo esto es ¿para qué? Para servir al Señor, no para alejarse. ¿Qué es lo que hacen algunos? Cuando Dios los ha bendecido, cuando los ha sanado, hermano, se van perdónenme, pero se van a chupar. Y verdad, hermano, y van a celebrar. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Acaso no le están dando, no están reconociendo que el Dios tuvo misericordia o quiere que Dios le regrese su enfermedad? ¿Verdad que no quiere eso? ¿No le parece que somos tan ingratos? En lugar de buscar servir al Señor, algunos se alejan del servicio, abandonan su ministerio porque dicen, ahora Dios me bendijo, ahora me olvido de la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Los hijos pródigos, tarde o temprano se les va a terminar el éxito hermano, que tuvieron en un momento y regresarán con olor a cerdo a la iglesia. Me estoy refiriendo con un dolor de fracaso. ¿Por qué? Porque los milagros hay que mantenerlos vivos. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Si Dios lo prospera en algo, hermano, sírvale al Señor. Usted diga, Señor, me ha dado vida. Si cuando usted cumple un año más de vida, ¿para qué es un año más de vida? Para servir al Señor. Es un milagro, porque algunos de nosotros ya deberíamos de estar unos 3 metros bajo tierra, con unas florecitas encima, bueno, ya marchitadas encima de la caja, pero, hermano, pero la verdad que si es que Dios nos hace algo es para servir. Pero otra cosa importante, hermanos, para no bajar la guardia, he mencionado la oración, he mencionado la santidad, he mencionado el servir a Dios, pero también el podernos congregar. Hay que mantenernos edificándonos en comunión con los testigos del milagro. ¿Quiénes fueron los testigos del milagro? Bueno, fueron los que salieron de la embarcación y salieron a la playa. Fueron los que milagrosamente fueron salvos. Los nativos, cuando Pablo, hermano, vivió el milagro, no se aisló, sino que se mantuvo con el grupo. Hermanos, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Cuando Dios bendice a su pueblo, no nos alejemos. Algunos, Dios los ha bendecido con distintas propiedades y dice, bueno, no, yo estoy de acuerdo que vaya a descansar, pero algunos descansan todo un año y solamente vienen un domingo al año. Parecen cometas. Entonces, yo digo, no, es cuando tengo yo que reunirme, congregarme. Entonces, ahí estaba Pablo, juntamente con los que vieron el milagro. Ahora, si los ataques del enemigo son sistemáticos, entonces yo nunca debo de bajar la guardia. Nunca me tengo que dormir. Es más, hermano, cuando usted reciba una bendición, recuérdese de este mensaje, caiga de rodillas inmediatamente. Inmediatamente, manténgase ahí, porque hay una víbora que está cerca de usted. Ahora, lo que acontece aquí, hermanos, en este relato, y es lo que quiero enfatizar, es que dentro de esos ataques, hay un ataque, hermanos, que es uno de los ataques mortales, pero desde la perspectiva espiritual, y es la acusación falsa. Lo que dice este versículo 4, cuando lo dicen categóricamente los naturales, los nativos, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Lo que estaban tratando de hacer, sin que ellos se dieran cuenta, era sembrar duda en el corazón de Pablo. Sembrar culpabilidad, sembrar temor, paralizar la fe de ese hombre. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y uno de los ataques que tiene una eficacia para destruir el alma, la mente, las emociones, la espiritualidad de alguien,
es la falsa acusación, de la cual Dios aborrece, dice su palabra. Ahora vemos aquí que los nativos tenían temor y un concepto pagano sobre las maldiciones, porque cuando estos nativos dicen tal cosa, la pregunta es, ¿de dónde sacan ellos la idea de las maldiciones? Esto, hermanos, es importante que nosotros podamos evaluarlo desde una perspectiva antropológica a nivel mundial y en toda la historia. Este concepto existe en todas las culturas. La pregunta es, ¿cómo es que todas las culturas se han puesto de acuerdo? Estamos hablando de la isla de Malta, esos nativos de ahí. Ahora, ¿cómo es posible que ellos tenían ese mismo concepto, aunque con algunas variantes de algunos que viven en África, en Europa, en Asia, y que nunca se han visto? Todo tiene que ver con una época cuando sobre la faz de la tierra había una sola nación, había una sola cultura, una sola lengua, una misma idiosincrasia en el tiempo de Nimrod, el que construyó la Torre de Babel. En ese entonces todos hablaban el mismo lenguaje. Eso significa que todos también habían traído una herencia oral histórica, aunque como iba de boca en boca, año tras año, había por supuesto algunas variantes. Entonces, muchos de estas culturas sabían acerca del creacionismo. Por eso, aquí en nuestro país, el Popol Vuh, hablan que el hombre fue creado del maíz. ¿Okay? Entonces, ¿por qué sí existe cierta similitud? Y estos relatos los podemos encontrar con los incas, lo podemos ver con algunos, los maorí allá en las Hébridas y en muchos otros lugares. ¿Por qué existe este mismo concepto? No solo eso, sino que culturalmente también se habla del diluvio, y en muchos de los escritos antiguos hablan de un diluvio, aunque distorsionado por supuesto, pero en el fondo hablan de lo mismo. Es porque en esa época había una tradición oral histórica que fue de mano en mano, y cuando Dios confunde las lenguas, entonces es ahí donde nacen las naciones. Para darles solamente un pequeño detalle, solo el país de la India hablan más de 800 lenguas e idiomas. Hay varias ciudades en el país de la India donde se hablan 4 o 5 lenguas. Usted va a encontrar, por ejemplo, en iglesias donde hay 2 o 3 o 4 intérpretes, porque dentro de la misma ciudad varios hablan diferentes lenguas. Entonces, ¿dónde nace esto? Nace después de la destrucción de la Torre de Babel. Entonces, en el momento que se empiezan a esparcir por toda la tierra, por supuesto, traen toda la tradición oral, y es así como también el concepto de las maldiciones, de la creación del hombre, del diluvio, empieza a entrar. Es ahí donde entonces empiezan a surgir algunas ideas en las distintas culturas, como el determinismo, como el fatalismo, en el animismo también está implícito esto. Y además de eso, existe, hermano, el concepto errado, por supuesto, de la predestinación, no a la manera bíblica, pero de igual manera existe todo ello. Entonces, eso hizo que en un momento dado empezaran ellos a juzgar en base a lo que ellos habían oído. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a las maldiciones o las consecuencias? Por supuesto, sí existen. Por eso es importante que lo veamos a la luz de la palabra, no a la luz de la opinión de la cultura. Porque la cultura se equivoca, la palabra de Dios no. La palabra hebrea, que se traduce como maldición, significa una declaración de juicio sobre los que quebrantan el pacto. Es una declaración de juicio, o sea, hay un acto condenatorio. En el griego es la palabra anatema, que significa dedicado a la destrucción por una sentencia. Entonces, una persona que es anatema es una persona que está bajo maldición. O sea, la maldición lo que hace es destruirlo, que es ya parte de la sentencia que va a venir sobre su vida. Ahora bien, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Por qué algunos están bajo sentencia? Bueno, la Biblia habla y es sobre el mismo pecado. En el mismo libro de Génesis, inmediatamente aparece el pecado, aparece, por supuesto, la culpa y aparece también la maldición. Dice en Génesis 3,
17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, aquí vemos que la maldición es un resultado de ¿qué cosa? De la desobediencia, del pecado. O sea que cuando aparece el pecado, inmediatamente aparece una sentencia condenatoria, es decir, una maldición. Y dentro de esas sentencias, menciona aquí algunas: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, habrá frustración, dolor, mucho sacrificio y pocos resultados. Espinos y cardos te producirá, frustración, y comerás plantas del campo. Bueno, o sea que vemos acá que las sentencias se dan inmediatamente después de pecar. Por eso, lo más sabio es escapar del pecado, porque el que escapa del pecado también se escapa de las maldiciones. Ahora, surge una pregunta. Entonces, ¿yo puedo heredar el pecado de mi papá y de mi mamá? No. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el pecado no es transferible. Usted no tiene que pagar por los pecados de su padre o de su madre o de su tío, de su abuelo, quien sea, o de su hijo. No, cada quien, en otras palabras, dice la Biblia, llevará su pecado. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con respecto a las maldiciones? Estamos hablando de las consecuencias que vendrían por causa de que una persona se somete al gobierno de Satanás al haber pecado. Por eso Satanás le dijo a Jesús cuando fue tentado en el desierto, le dijo Satanás: a mí me ha sido entregada todas estas cosas. ¿Quién se las entregó a Satanás? Adán y Eva al pecar. En el momento que ellos pecaron, le entregaron la administración de la tierra. Por eso Satanás se le conoce como el príncipe de esta tierra. Cuando usted y yo pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Le sometemos la administración de nuestra vida al diablo, y de los negocios, y de todo, la familia. Entonces, aunque la familia no tenga culpa, pero podemos afectar. Y eso es cómo es que la maldición alcanza la tercera, cuarta, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, los efectos, pero no el pecado, se transmiten sobre ellos. Se lo quiero ejemplificar de esta forma. ¿Cuántos, por ejemplo, hijos han sufrido por causa de un padre alcohólico? Los hijos no tienen culpa, pero este hombre alcohólico les limitó el poder sacar adelante a su familia, especialmente a sus hijos. No los alimentó correctamente, y por no haberlos alimentado, por estar invirtiendo su dinero, gastando el dinero en el alcohol, se desnutrieron, y esa desnutrición hasta el día de hoy la están pagando. Fíjese bien, hermano, en nuestro país, hermano, usted se da cuenta, personas que ya son adultos, pero se nota su cuerpo es un cuerpo desnutrido, porque en su niñez no hubo papá o mamá que fueran responsables. Y en muchos casos, no en todos por supuesto, en muchos casos fue por el alcoholismo, por el abandono, e hicieron que sus hijos aguantaran hambre. Entonces el cuerpo cayó bajo ese efecto, aunque los hijos no pecaron para que eso sucediera, pero eso trajo consecuencias. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿cómo nos podemos liberar de las maldiciones? Pablo, como cualquier otro ser humano, era un pecador. De hecho, era perseguidor de la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, lleva nuestros pecados, lleva nuestra vieja naturaleza. Pero también, oiga lo que hizo Jesús. El Señor Jesús se llevó las consecuencias, es decir, las maldiciones, para que ya no caigan sobre los que han creído en Cristo Jesús, sino las maldiciones cayeron sobre Cristo, porque dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que el Señor llevó las maldiciones suyas y mías para que la bendición de Abraham nos alcanzara a todas. ¿No le parece maravilloso, hermano? Ahora ya no hay maldición, sino bendición sobre aquellos que han creído en Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, Pablo en un tiempo estaba bajo maldición, pero cuando él conoció a Cristo, Jesús lo limpió y lo santificó.
Ahora, las pruebas que venían no eran por maldición, sino que era el precio del servicio. Por eso Jesús le dijo, y yo le mostraré a este cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Pero no era por maldición. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los nativos? Y yo no sé cuántos nativos tiene usted a su alrededor. Hay nativos, puede ser los de su misma casa, nativos en el trabajo, nativos en la iglesia, que empiezan a ver qué cosa, que ha tenido una crisis y luego viene otra y ahora lo están viendo con una víbora prendida en su mano y dice, algo está pagando este ingrato. Tiene esta persona, la verdad que es un pecador y merece que se muera. Entonces hay algunas personas como estos nativos que cometen ese grave error. Es un abuso. Es un atrevimiento el juzgar a los demás en base a los efectos o las maldiciones. Pero no podemos nosotros hacer tal cosa. ¿Por qué? El único que puede hacer un verdadero análisis. Porque la palabra, hermanos, la palabra juzgar en el hebreo, en el griego significa llegar a una conclusión. La verdadera conclusión solo Dios la puede hacer, hermanos. Ahora, si Dios es el único que puede saber, hermano, a exactitud lo que hay en la mente y en el corazón, conoce todos los detalles. Nosotros no podemos juzgar a los demás, pero sucede. Y en este caso, vemos este atrevimiento de acusar de pecador a los que sufren continuamente. Y esto es doloroso. Y esto lo vemos en la vida de Job. La crisis que vino sobre la vida de Job fue tan dura. Era un sufrimiento físico, moral, espiritual, familiar. Era algo como para devastar a cualquiera. Cuando llegan sus amigos, no dijeron palabra porque lo vieron que estaba retorciéndose de dolor. Callaron por 7 días y 7 noches. Habla, en otras palabras, solo lo observaron. Como el pobre Job estaba sufriendo. Pero para colmar el vaso, ellos se levantan como juzgadores. Y oiga lo que dice en el capítulo 8 del libro de Job, versículo 4. Porque oiga esto, una de las pruebas que vino sobre Job es que sus 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, murieron el mismo día. Y un mismo día a los 10 hijos los enterró. ¿Cuál fue el juzgamiento de ellos? Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. En otras palabras, Job, tus hijos murieron porque son unos impíos, unos pecadores. Y se fueron al lugar que les correspondía. Pero no solo eso. Ahora lo acusan a él. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios, si él siempre lo buscaba, y si rogases al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, otras palabras, no lo eres, Job. Tú eres un bandido, un pecador. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertaría por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea que si él hubiese sido santo, limpio, puro, que caminara en rectitud, fuera una persona intachable, íntegro, entonces Dios haría milagros inmediatos. Pero ahora, como Dios no responde, tú también eres un pecador. Así que todo lo que te ha venido es por tu culpa. Claro, creo que uno de los dolores más grandes, y esto lo habla, usted lee todo el libro de Job. El pobre Job, hermano, sufrió, creo que más por tanta acusación. En un momento hasta Job llegó a decir, ¿para qué nací? Se sentía tan abrumado porque ahora ya era un dolor, hermanos, en la conciencia. Y era una cosa que lo estaba atormentando terriblemente. De ahí que entonces, hermanos, como también en el tiempo del Señor Jesucristo, se acercan a Jesús los discípulos y le hacen una consulta. Y es que había un hombre que era ciego de nacimiento. Y dice la palabra de Dios allá en Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1, nos relata la Escritura
¿cuál fue la respuesta de Jesús ante una pregunta similar a esta? Al pasar Jesús vio a un ciego, a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, los nativos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál es el contexto de la pregunta? ¿Será por maldición de sus padres, que tiene la consecuencia, o porque este pecó? ¿Cómo se atreven ellos? Oiga esto, hermano, a decir que el ciego pecó, nació ciego, en otras palabras, pecó en el vientre. ¿Cómo iba a pecar un bebé en el vientre? ¿Este pecó para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Quién es el que tiene entonces la verdadera opinión? El que puede evaluar, el que puede juzgar a exactitud, es Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que Satanás está ocupando es que muchos hijos de Dios están siendo literalmente molidos por la opinión de otras personas. Y dicen, porque tiene una cadena de sufrimiento, es porque hay pecado, algo está escondido, Dios está tratando con él. ¿Ha oído personas así? En segundo lugar, juzgan a las personas como santas o impíos, dependiendo de los problemas o ausencia de ellos. Hay un dicho: tanto tienes, tanto vale. Entonces, si alguien tiene muchos problemas, es pecador. Si alguien no tiene problemas, es un santo. ¿Sí o no? Ahora, amén, dice. No diga amén. Entonces, para ellos, las personas íntegras son los que no tienen problemas. O sea, si no tiene problemas, es íntegro. Y si tiene muchos problemas, es un pecador. Esto lo vemos, hermanos, a diario. Porque la naturaleza pecaminosa que hemos heredado es la que comienza a hacer esto. De hecho, lo vemos en el principio, en el libro de Génesis, cuando Dios le dice al hombre: Adán, ¿comiste del fruto? Sí, la mujer que me diste. O que está acusando, señalando a la mujer. Cuando le pregunta a la mujer, la serpiente, y la serpiente se quedó muda. Pero, hermano, todo comienza así. Porque, hermano, somos juzgadores por naturaleza. Y quiero que sepa esto, que por muy buena gente que usted sea, por muy íntegro que quiera ser en la vida, nunca se va a escapar en algún momento de su vida de ser juzgado de una forma, hermanos, negativa. Ahora, eso es parte del proceso en nuestra vida, en nuestro correr cristiano. Por eso vemos doctrinas que han surgido, no de la interpretación bíblica, sino de la naturaleza pecaminosa. Porque así lo dice la Biblia en la primera epístola de Pedro, sino que interpretan la Biblia a la luz de la concupiscencia, es decir, de sus deseos, de su carnalidad. Ahora, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. ¿Qué es lo que promulga la doctrina de la prosperidad? Si alguien es próspero económicamente, es santo. Si alguien está en desgracia económica, es un pecador. ¿Desde cuándo? Mire, hermano, escuché a un predicador en la televisión hace unos años atrás decir una barbaridad. Dijo: si el apóstol Pablo hubiese conocido lo que hoy conocemos de lo que es la prosperidad, no hubiese tenido una vida tan miserable. Yo dije: ¿cómo se atreve este tipo a decir esto? El Señor Jesucristo, cuando le fueron a pedir los impuestos, no tenía dinero. Y porque no tenía dinero, no podemos decir que Jesús fracasó siendo el dueño del cielo y la tierra. ¿Se da cuenta cuán infames e ignorantes son? Cuando la persona juzga y quiere interpretar la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente no ha sido engañada a través de la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vienen días malos, es decir, cuando vienen momentos cuando ya no tiene trabajo, cuando no tiene los suficientes ingresos, cuando no tiene la salud que usted necesita, cuando vienen los problemas, entonces ahí viene un sentimiento de culpa. Entonces le dicen: o sea que ahora estás en pecado. Usted mismo no necesita que los demás se lo digan. ¿Por qué? Porque usted creyó la mentira. Entonces es ahí donde se está hundiendo. ¿Cuánta gente se está hundiendo? ¿Cuánto daño ha hecho la doctrina de la prosperidad en la vida de los cristianos? ¿Por qué? Porque han creído la mentira, porque no quieren leer la palabra de Dios.
Además de eso, también vemos la doctrina, por ejemplo, que algunos han promulgado y han enseñado que el cristiano fiel jamás se debe de enfermar. Hermano, esa es otra aberración. ¿Sabe por qué nos enfermamos? Porque no tengo el cuerpo glorificado. Pero el día que tenga el cuerpo glorificado, ni el Zika, ni el chikungunya, que vengan todos los zancudos que vengan y nada me va a afectar. Ahora sí, ahora tengo que reprenderlos con insecticidas y todo lo que quiera, pero algunos han creído eso. Yo recuerdo una iglesia, hermano, mire, un pastor en un país aquí en Centroamérica, donde el pastor decía que los cristianos fieles, santos, que caminan en rectitud, nunca se deben de enfermar. Entonces un día su esposa cayó con cáncer. ¿Saben qué pensó la congregación? La pastora anda en pecado. Porque ellos habían enseñado erróneamente que si alguien se enferma es por pecado. Entonces, el día que ella falleció, ¿sabe qué pasó? Desapareció la iglesia porque dijeron la pastora andaba en adulterio. No, son locuras que a algunos se les mete diciendo cosas que no dice la Biblia. El día que Cristo transforme nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria, ese día sí, pero no, hermano, y eso sucede por gente que no estudia la palabra de Dios en forma sistemática. Nunca han querido sentarse que alguien les enseñe, sino que se sacan debajo de la manga algunas cosas que han leído, que han oído y que no necesitan supuestamente que nadie les enseñe y hablan barbaridad. Otra cosa es, por ejemplo, el positivismo cristiano, de negar, por ejemplo. ¿Ha oído usted gente que dice, bueno, mira, tengo un dolor de cabeza? Y entonces la gente dice, no lo recibo. Pero sí lo tiene, pero no lo recibo. ¿Cómo que no lo recibe? ¿No le duele? La serpiente, la víbora estaba prendida en la mano. Había dolor en la mano de Pablo, por eso se la sacudió, no se le enrolló. No, eso no la recibo. Esa es una idea, eso está en tu mente. Debes de ir al psicólogo porque eso está en tu mente. Y ahí estaba la gran mordida. No, hermanos, mire, yo no sé por qué a algunos no les gusta la Biblia. Les gustan ciertas ideas, hermano, que nacen bueno, son del mismo diablo, hermano, y la vieja naturaleza. El positivismo, no lo recibo, no es cierto, es tu imaginación, todo ese tipo de cosas. Y ahora ¿por qué? Porque detrás de todo eso, el recibir que están sufriendo porque creen que están en mala relación con Dios. Entonces dicen, no, yo soy santo y se está muriendo con 40 grados de temperatura. No, dice, yo estoy en el Polo Norte, tengo frío. ¿Cómo es eso? Hermano, ¿cómo el diablo ha engañado a tanta gente? Ahora, muchos juzgan. ¿Por qué? Porque si tienes problemas, estás en pecado. Si no tienes problemas, estás en enorme bendición. ¿Quién es de buen testimonio? El que no sufre. Y el que sufre, el diablo se lo está llevando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien recibe esa acusación de los nativos, si hay alguno por aquí es pura casualidad, siembran culpabilidad. Y Pablo, claro, es un hombre maduro, no permitió que le sembraran culpabilidad, ni tampoco duda de la gracia de Dios. Si eso hubiera sido así, hubiera ido una cadena: culpabilidad, duda o incredulidad, autorrechazo y abandono de la fe. ¿Por qué Satanás? Bueno, uno de sus nombres es diablo. El nombre diablo significa el acusador. Porque él sabe que a través de la acusación, cuando hay una acusación sistemática, rabiosa, insistente, entonces puede llegar a robar la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que las personas que se ponen a juzgar, lo que están haciendo es poner tropiezo. Hermano, al creer que la mayoría tiene la razón. ¿Por qué? Porque los nativos decían, sí, no importa lo que digan los nativos, aunque sea la mayoría. Recuérdese que la mayoría se murió en el diluvio.
El que cree en los pensamientos o los dardos mentirosos del diablo que le está tirando y usted lo llega a creer, o aún sus propios análisis de culpabilidad cuando no tiene culpa. Hay cosas en las cuales sí tenemos culpa y de esas tengo que dar cuentas a Dios y pedirle perdón a Dios. Pero de cosas que, hermano, que Cristo ya borró, nos limpió con su sangre, que Dios nos restauró. Pablo fue un hombre restaurado. No dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué hay que seguir viviendo con el sentimiento de culpa falso? Hermano, si Dios cuando usted le pidió perdón, hubo un verdadero nuevo nacimiento, un verdadero arrepentimiento y usted aplicó la sangre de Cristo por la fe, ese día las cadenas se rompieron, las escrituras que usted le había entregado al diablo, Cristo se las arrebató, ahora Cristo las tiene, lo tiene a usted, lo tiene su familia, tiene su negocio, tiene su vida, tiene su futuro en las manos del Señor Jesucristo. Aunque el diablo le diga todo lo que le diga, no se lo crea. El daño de creer la culpa falsa produce una esclavitud mental, emocional, espiritual. ¿Cuántos cuando eran niños quizás un padre le dijo, el que nació para maceta no pasará del corredor? Lo acusó, lo sentenció, lo neutralizó. ¿Sabe que hay un grupo étnico aquí en Guatemala, los achí? Cuando usted habla con ella, especialmente con las mujeres para evangelizarlas, ellas dicen, las mujeres no pensamos, hable con mi marido. Eso es lo que le ha enseñado la cultura, que las mujeres no piensan. Y como ellas no piensan, entonces no tienen derecho a estudio, no tienen derecho a desarrollo, no tienen derecho a nada, porque están determinadas por una acusación cultural a mantenerse en ese estatus. Las salvadoreñas se les pasó. Piensan hasta demasiado y piensan cosas que no existen. Entonces, pero bueno, hermanos, por ejemplo, el problema de las castas en la India, vea el determinismo, y también ellos ocupan términos como la predestinación. La predestinación de los dioses, entonces ellos han condenado, por ejemplo, a los que se conoce la casta más baja, conocida como los intocables. Dentro de los trabajos que ellos hacen, en algunos lugares no hay, no hay letrinas, no hay alcantarillados, no hay drenaje de aguas negras. ¿Sabe dónde defeca la gente? En los cordones de las calles, ahí, o en la calle, donde sea. Entonces, los intocables hacen los trabajos más sucios, porque ellos han aceptado una mentira, que ya estás condenado. En el pasado hiciste cosas malas, ahora tenés que pagar en vida, y por eso no puedes progresar. Por eso no hay movilidad de una casta, como en las clases sociales, que una clase social que esté en la clase más pobre puede llegar a una clase media y así sucesivamente. Allá no, allá le prohíben, es más, no le permiten entrar a las universidades, no le permiten educación, porque es de los intocables. ¿Se da cuenta qué injusticia, qué maldad? ¿Por qué? Porque están creyendo una mentira, una acusación. Pero yo me he dado cuenta, hermano, en el país de la India, recuerdo hablando con una joven, ella era de esa misma casta, pero ahora me dijo, ahora me estoy casando con uno de los brahmanes, la casta alta. Y entonces le digo, ¿y cómo sucedió esto? Porque sabía que no hay movilidad. Me dijo, es que la verdad, con Cristo somos libres, me dijo. Y ahora, ¿qué importa? No, él y él somos hijos de Dios, así que los dos valemos lo mismo. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo Jesús. Libera la mente, rompe las cadenas, rompe las mentiras del diablo. Hermano, vea, hermano, cuánta gente está neutralizada. Hay gente que Dios le ha dado buena idea, buenos, oportunidades, pero están desanimados, están acomodados, están paralizados por la acusación y no se mueve. Eso es lo que el diablo ha querido hacer y ha hecho a lo largo de los siglos. Acusar a la iglesia, y muchos están siendo instrumentos como los nativos del diablo. ¿Para qué? Para que no se mueva el cristiano. Mas quiero decirle, hermano, usted y yo tengo que escuchar la voz de
Dios, la defensa de Dios, lo que Dios piensa de mí, no lo que piensan los demás. Por eso Jesús dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, si Cristo nos llamó a libertad, no estemos sujetos a esclavitud. Ahora, el juzgar es responsabilidad de Dios sobre la condición interna de un hombre. Hermanos, el juzgar no nos pertenece. Jesús dijo en Mateo 7, 1 al 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. A usted y a mí no nos pertenece, porque yo no puedo hacer una conclusión exacta de nadie. Además de eso, solo Dios lo puede hacer. Juzgar es el resultado de andar en la carne. ¿Quiénes son los que juzgan? Los que creen que son jueces. Los que se consideran santos, los nativos. Este pobre individuo llamado Pablo ha venido acá. Somos mejores. Este es un criminal. Nosotros somos mejores que él. La justicia no lo suelta. ¿Cuánta gente cuando están prosperando económicamente dicen, a saber cuánto ha robado? A lo mejor es narcotraficante. Y hay gente que ha sudado la camiseta, pero los envidiosos empiezan a juzgar. Algunos, cuando ven que alguien se casa, dicen, ya está panzona. Le pregunto, ¿tiene usted ojos de rayos X o de ultrasonografía? Hay gente mala, hermano. Pero y esos se creen que son lo máximo. Pero oiga lo que dice Jesús en Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. En otras palabras, el que juzga es un carnal. El que saca conclusiones condenatorias, hermano, o absolutorias, pero que no sabe exactitud las cosas, sino que ha hecho un dictamen, una sentencia en base a lo que cree. Entonces es una acción carnal, no espiritual. Y muchas personas hacen esto ocupando el nombre de Dios en vano a través de una imitación del don de palabra de ciencia o de profecía o lo que sea. Así dice Dios. Mentira, no diga eso, señora. Yo no sé si usted es cristiana, pero no ande señalando. He conocido personas que una vez una persona aquí en la iglesia me dijo, pastor, mire, fulana de tal es una serpiente. Yo la vi, me dijo, como una serpiente. Quizás había comido cascabel la noche anterior, pero hermano, y era una sierva de Dios. ¿Cómo podemos nosotros andar juzgando eso? Una vez me dijo una persona, mire, yo no voy a su iglesia porque ahí yo conozco a una pareja que son amantes. Yo le dije, prefiero que estén en la iglesia porque ahí Dios los va a redarguir, Dios los va a corregir, que están afuera. Hay personas así. ¿Por qué? Porque tienen envidia. Tienen envidia de la posición económica, de la altura, del peso, del color de pelo, del color de los ojos. Y como no se tiene nada de eso y como no tienen ni perfume también alguna, entonces se sienten mal. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a juzgar. Y eso no nos permite progresar. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo daño. El juzgar es arriesgar que el hermano se aparte de la fe. Esto es lo más triste. Que algunos no lo saben, pero esto dice la Biblia en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los nativos, ¿qué estaban haciendo? Poniéndole zancadilla, poniéndole tropiezo al gran apóstol Pablo para que cayera espiritualmente. Hay muchos que la lengua es tan grande que es como un tronco para hacer que alguien se vaya de bruces. Hermanos, pero ¿cuál será la defensa? ¿Quién va a testificar? Dios. ¿Cómo lo hace? Pablo no se defendió no argumentó, no le dijo, usted me está juzgando mal. Hermano, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Uno, dejar que Dios me defienda. ¿Cómo? Con respaldo, con poder. Cuando él se sacude la serpiente y el veneno perdió efecto para matarlo, entonces ellos cambiaron de opinión y dijeron, es un Dios. Hermano, deje que Dios lo defienda.
Dios levantará su cabeza en el momento oportuno. Cuando usted está, hermanos, desesperado, usted dice, deje que Dios lo defienda. ¿Cómo? A través de poder, a través de manifestación de Dios. Dios a través de darle respuesta, a través de neutralizar el poder del diablo sobre su vida, a través de neutralizar el dolor que le ha causado esta situación, a través, hermanos, de manifestar su poder y lo preserva en medio de tantas situaciones. Y usted ha pasado muchos naufragios espirituales, ha pasado momentos difíciles en su vida, pero sigue adelante en los caminos de Dios. Ese testimonio le va a levantar su cabeza, porque va a decir, no, Dios está con esta persona, como lo dijo Nabucodonosor. Yo veía, dice, al cuarto que está juntamente con los 3 jóvenes hebreos, semejante al hijo de los dioses. ¿Cuál fue la conclusión de Nabucodonosor? No, estos 3 jóvenes que los acusaron de ser personas contrarias, ahora son personas santas, personas justas. ¿Por qué? Porque el cuarto, es decir, Cristo estaba con ellos. Cuando Cristo está con usted, Jesús lo va a defender delante de las opiniones de las demás personas. En segundo lugar, cuando saque a luz la inocencia. Hermanos, todos, por supuesto, como Pablo también, Pablo vivió en pecado. Pero cuando la sangre de Cristo nos ha limpiado, a partir de ese momento somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora tengo entonces, cuando venga la acusación, agarrar esa víbora, esa serpiente, y sacudirla en el fuego de la verdad de la palabra y del Espíritu Santo, y Satanás va a soltar esa acusación. En tercer lugar, la defensa de Dios será por el amor que Dios manifiesta en su vida hacia el prójimo. Lo recibe Publio a Pablo, y cuando se da cuenta, su padre estaba enfermo. ¿Quién hace el diagnóstico? El que escribe el libro de los Hechos, Lucas, el médico. Lucas era médico y hace su análisis y llega a un diagnóstico. Estaba enfermo de fiebre y disentería, pero Pablo fue el que fue a orar. Vean, cuando Pablo fue a orar por el padre de Publio y este sanó, el amor de Dios, fíjense, Pablo no se llenó de amargura ni de odio. Cuando usted, a pesar de las acusaciones, lo que hace es bendecir, amar, ayudar al que sufre, el amor de Cristo será en usted, hermano, un potente defensor. Y dijo Jesús, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Pablo no se llenó de amargura, no, sino que él empezó a orar por el padre de Publio, y cuando éste sanó, el poder del carácter de Cristo lo defendió. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible? Hermano, el milagro de amar a pesar de, y no solo eso, sino cuando Pablo se convierte en instrumento, porque a raíz de este milagro, todos querían la sanidad, y entonces ahora vemos que todos querían ser sanos. Todos los que estaban en la isla trajeron todos los enfermos, y Pablo empezó a ministrarles sanidad, y todos fueron sanos. Y a raíz de eso cambió la opinión. La gente, fíjese bien, hermano, la gente cambió. Primero dijeron que era un asesino, pero ahora cuando vieron el respaldo de Dios, hermano, cuando vieron la inocencia de Pablo, cuando vieron el amor de Pablo, y cuando vieron que Pablo era un instrumento, hermano, deje que Dios, cuando Dios lo use, cuando Dios haga maravillas a través de usted, Dios está hablando, Dios está testificando. No se preocupe de cambiar la opinión de la gente sobre su vida. Eso se encargará Dios. Ocupémonos de honrar a Dios y servir a Cristo nuestro Salvador. Pablo decidió servir al Señor. Hermano, hay algunos que están siendo atormentados porque los están señalando por algo te está pasando esto. No, hermano, sí, Dios tiene propósito y Dios va a cambiar todas las cosas para bien. Y dice la Biblia, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias: tortillas, quesos, frijolitos, semita, horchata, unas sábanas de San Sebastián, yo no sé, todo lo necesario.
Pero ahora, antes era quien era un bandido. Ahora, no, Pablo, perdóname, Pablo. Usted no se preocupe. Usted sacúdase la víbora de la falsa acusación en el poder de Dios. Deje que Dios hable por usted. Y cuando Dios habla, ningún argumento humano. Pero un día vendrá. Oiga bien esto. Un día, no muy lejano, aquellos que habían sido acusados de herejes, de mentirosos, de ladrones, de lo que sea, los muertos en Cristo, Dios los va a resucitar. Y a la iglesia que viva para aquel momento, en el momento cuando oigan la voz del Hijo del Hombre, y los que están en el sepulcro saldrán a vida. En ese momento Dios va a testificar quiénes realmente son los que son verdaderamente inocentes delante de su presencia por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es entonces la verdadera iglesia? Es la que se levanta el día del arrebatamiento, y Dios publicará, testificará quiénes son sus hijos entonces. Por lo tanto, hermano, no se preocupe por defenderse. Deje que Dios lo defienda. Y cuando Dios lo defiende, nadie lo va a poder bajar de donde Dios lo suba. Señor Jesús, te damos gracias por ser tan bueno. En el nombre precioso de Cristo te adoramos, te damos gracias por todas tus bondades. Señor, te pido para gloria de tu nombre que tú bendigas a mi hermano y a mi hermana que está bajo sentencias de acusaciones. Los hijos se sienten desmotivados por tantos comentarios negativos. Algunos los acusan que lo que le está pasando es porque andaban en pecado. Algunos señalan porque se creen más justos y merecedores que los que sufren. Señor, tú defiendes la causa del inocente. Te pido para gloria de tu nombre, Señor, que rescates esa vida que está oprimida, que está triste, que se siente desvalorizado. Algunos están pensando hasta en morirse mejor. Ya no soportan tanto señalamiento, tanta acusación. Quisieran descansar de tanto reproche. ¿Cuántos reproches se escuchan durante el día, dentro y fuera de casa? Algunos están ya hartos de todo eso. Señor, ayuda a mi hermana y mi hermano a que espere en ti, que tú lo vas a defender con poder, porque no tendrá efecto el fuego de la prueba sobre sus vidas. A través de revelar el poder de tu sangre al declararlos inocentes, a través de el carácter que tú has cambiado, has puesto amor aún hacia sus enemigos, y a través de usarlos como instrumentos en tus manos. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, nos sacudimos esa víbora de la falsa acusación a través de la verdad, que tú eres un Dios bueno, que tu sangre nos limpió de todo pecado, que tu Espíritu Santo está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, este día renunciamos a toda opinión de nativos que nos rodean, pero ellos no te conocen verdaderamente, aunque creen algunos conocerte, pero no te conocen. Señor, te pido para alabanza de tu nombre que tú bendigas a tu iglesia. Señor, y en acción de gracias ofrendamos y diezmamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, a recoger la ofrenda. Hermanos, yo les animo en el amor del Señor. ¿Sabe qué les recomiendo? Váyanse a llorar. Váyanse a llorar en la presencia de Dios. Hermano, enciérrese en su habitación.